Estamos en la sesión número 6 de módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta ocasión con la semana número 3, Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta sesión número 6, la penúltima del módulo, y en la cual solamente vamos a reiterar algunos conceptos de clase que son muy importantes. Antes de comenzar, me gustaría que revisáramos el contenido de lo que va a ser la sesión de hoy. Entonces, les voy a compartir la agenda. Listo. Como pueden ver, tendremos ahí el propuesto en la sesión semana 3, número 6. La explicación de contenidos generales, que también es el otro día, el día miércoles. La dinámica de trabajo y ejercicios con puntaje extra. La actividad 5, la actividad número 6. Los referente al plagio, que sí voy a dedicarme un poquito más con 3 videos en particular sobre la importancia de las fuentes bibliográficas. Los ejercicios para puntaje extra, que tienen que ver con su participación activa. Las preguntas que pueden hacer en todo momento y también la revisión y los recordatorios generales de eso. Para empezar, va a ser muy importante que comencemos con, antes de comenzar con, perdón por la repetición, con los contenidos de la semana, estos que están acá. Antes de comenzar eso, considero muy importante que ustedes consideren el texto de experiencias estéticas, porque es la base. Ya lo he puesto la semana, el miércoles lo puse, ahora lo voy a repetir de manera muy general y breve como una introducción. Repito, es meramente una introducción y a partir de eso ya empiezo a trabajar con lo demás. Entonces va el video y a partir de eso voy a explicar la importancia del video y su desarrollo. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética, debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de éste en su interior. La vivencia es receptiva. Es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre se lleva a cabo una contemplación más profunda.
Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación, es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Muy bien, entonces con eso queda completo lo que habíamos revisado en la clase anterior, en la sesión anterior, que era cuál es la experiencia estética y cuál es su importancia. Ahora sí, voy a explicar. Recuerden nada más, voy a explicar algunos puntos. Recuerden nada más que cuando hablo de experiencia estética tengo que estar pensando en el foro de integración de la semana número 3 o la actividad integradora 6, que es lo mismo. Ese mismo foro me va a permitir a mí, esa misma conciencia de la experiencia estética me va a permitir decir cosas interiores, es decir, reflejar que la experiencia estética tiene que ver más con sentimientos que con decisiones de la persona, que del espectador, o en este caso del lector. Es muy importante que entendamos esto, porque entonces hay herramientas que nos permiten analizar un texto literario y eso es una cosa. Decir si es buen texto literario o no es una cosa. Otra cosa es que tú hayas experimentado una experiencia estética debido al texto, ¿no? Esas son dos cosas diferentes, y creo que en ese sentido dos cosas no equivalentes, pero sí relacionadas. La relación entre, por ejemplo, fondo y forma, que es los dos textos, el material que vimos el otro día, es por un lado fondo y forma, y por el otro experiencia estética, ¿no? Son dos hechos muy claros y específicos que nos va a permitir hacer bien la labor de investigación y también bien la labor de análisis y profundización de un texto literario. En el caso de lo que están viendo en la pantalla, aparte de experiencia estética, hay otras materias, otros materiales que nos permiten entender también. Entonces, en el video apareció una cuestión de experiencia estética. Aquí más o menos es el impacto de la literatura en la sociedad, la literatura en internet, difusión de la literatura, el arte en la era digital. Todo esto nos va a permitir saber que ustedes, cuando dijo Aristóteles, Platón y demás, habló de personajes muy antiguos, tales como los personajes de las nubes de la obra de Aristófanes. Entonces son textos antiguos, muy antiguos, y entonces queremos ligarlo con la literatura en internet, como ustedes ya han visto. La literatura en internet se expresa en la actividad integradora número 6, o sea, el foro de integración, que les va a pedir que ustedes revisen dos textos literarios que están en la red y que digan si eso es una experiencia estética y por qué, con base en este video.
Es decir, si yo puedo sentir interiormente esa estética, esa imitación o esa catarsis, entonces estoy frente a una experiencia estética. Si no lo puedo sentir o si no lo puedo ver, entonces no estoy frente a una experiencia estética. Por eso es algo que ustedes tienen que justificar. Una de las cosas que pueden justificar es a través de la bibliografía. La bibliografía tendrá mucho que ver con la formación de un texto. La bibliografía es que ustedes que revisaron para eso. Yo también me preocupó mucho porque muchos de ustedes no están poniendo fuentes de referencia, y les pongo un ejemplo. Cuando ustedes están haciendo su interpretación de las nubes, ustedes por lo menos revisaron la obra que se llama Las Nubes y la reseña que se llama Las Nubes, al menos esas, y no están colocando fuentes de referencia al final. Es como si ustedes me dijeran que no han leído nada para contestar esa actividad, lo cual no es cierto. Pero si ustedes no la ponen, lo que están diciendo o lo que me están expresando a mí es que no colocaron fuentes de referencia. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa, que no están colocando fuentes de referencia, y es donde yo quiero atacar el problema. Lo vamos a atacar después de esta parte. Miren, aquí habla sobre producción de textos. Lo voy a descargar y lo voy a mostrar para ustedes. Miren, es una infografía muy bonita que se llama producción de textos. Es decir, les van a enseñar cuáles son los pasos para la redacción y presentación de un texto literario en este caso, pero no siempre tiene que ser literario. Y aquí habla del proceso de la producción de un texto. Dice, es sistemática. Recuerden también que esto es un proceso. Entonces, estos son los pasos a seguir para la formación o creación de un texto literario, pero eso también aplica para los textos que ustedes tienen en las actividades, es decir, para textos académicos. Aquí viene, el escritor requiere conocer sobre el tema que escribe, posibles lectores y estructura del texto. Eso es lo que se supone ustedes hacen. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una historieta, la próxima semana van a hacer un cómic o una historieta. Si yo pongo, yo soy el escritor, que tengo que conocer sobre el tema, ustedes van a elegir un tema para hacer su historieta. Vas a poner lectores posibles, yo en este caso como asesor virtual u otros lectores, y vas a determinar la estructura del texto. La estructura del texto es muy fácil porque es una historieta. Repito, estoy poniendo el ejemplo que puse la semana pasada, que va a haber la próxima semana. Y en la planificación es esto: generar ideas, organizar ideas, establecer objetivos, y un último sería la textualización y la revisión. Vean, como todo lo importante está aquí. Se sintetiza en este esquema que está. Revisión, sintaxis, que es la escritura correcta, tanto de ortografía como de orden de las oraciones. La intencionalidad, cuál es tu oración, cuál es tu objetivo para presentarlo, la coherencia del discurso, la expectativa del lector y el contexto. Son las cosas que debes tomar en cuenta, más esto que está acá, ¿no? Y ahorita voy a poner un video que ilustre o que refuerce esto. Hay aquí algo que me interesa mucho que ustedes descubran, la diferencia entre un texto literario y uno no literario. Vamos a poner un ejemplo. En el caso del texto literario sería un poema, un cuento o una novela, o un diario incluso sería un texto literario. Un texto no literario sería una tarea, por ejemplo. Entonces, un texto noticioso también sería un texto no literario. Vamos a ver este video para que ilustre mejor la diferencia. Yo lo que necesito que hagan en el 95% de las actividades de este módulo son textos no literarios, pero ustedes tienen que analizar textos literarios. Espero que se haya entendido la diferencia, pero bueno, vamos a revisar textos literarios en unos minutos. Welcome to Ideation Station. As you write, Grammarly can suggest personalized ideas to kickstart your paper. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético,
acorde al propósito específico del autor, no pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. ¿Pero qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Bueno, entonces ahí ya tenemos experiencias estéticas, también hablaba de estéticas, textos literarios y no literarios, planeación de un texto. Esos son los conceptos más importantes que vamos a encontrar ahorita. Y es importante que recuerden que ninguno se suelta del otro, es decir, estética lo pueden relacionar siempre con texto literario, no estética la pueden relacionar siempre con análisis. Nosotros, repito, queremos el análisis de un texto literario en primer lugar, y en segundo lugar queremos que ustedes coloquen fuentes y que registren su investigación e información. Les voy a poner un video más que se llama Producción de Textos, dura 2 minutos y medio, y habla sobre este proceso que a lo mejor algunos de ustedes les está costando trabajo, que es producir un texto, proceso de redacción de un texto, cómo llego antes de escribirlo, qué tengo que hacer antes de escribir el texto. Ahí va. Todas las personas tenemos la necesidad de expresar nuestras ideas por escrito. En este video te explicaremos cómo se lleva a cabo el proceso de redacción a través de sus 3 etapas: planificación, textualización y revisión. La planificación es una de las partes más importantes en la producción de un texto. Constituye la organización sistemática de los elementos que integrarán el trabajo, como el tema, la tesis, el propósito, el orden secuencial, entre otros. Una buena planificación hará funcionar el texto. Todos sus elementos deben armonizar adecuadamente para lograr expresar nuestras ideas con claridad. Una vez diseñado el plan de trabajo, el siguiente paso es la textualización. En la etapa de textualización podrás concretar lo que proyectaste en tu plan de trabajo. Se trata de la redacción íntegra del texto, por párrafos, cuidando que tenga coherencia y cohesión cada una de las ideas que pretendes transmitir por escrito. Siempre es aconsejable llevar a cabo varios bocetos antes de la versión final, es decir, se entra de lleno en la fase de revisión. La revisión es la etapa final del proceso de escritura, en la cual debe releerse palabra por palabra, línea por línea el texto,
verificando que persista la cohesión y la coherencia. Es importante dedicarle tiempo a la lectura y realizar varias modificaciones hasta estar certeros de que el producto final cumple con el propósito esperado. Si cumples con los 3 pasos de forma apropiada y al final te sientes satisfecho de tu trabajo y esfuerzo, debes estar contento. Seguramente lograste potencializar tus habilidades de escritura. Pero no olvides que toda habilidad, como lo es la escritura, necesita práctica continua y mucha disciplina. Gracias, hasta pronto y sé feliz. Entonces, bueno, ya estamos revisando algunos términos muy importantes, le agregamos otro, cuáles son los mejores consejos para hacer una buena redacción y cuáles son los pasos a seguir para hacer esa buena redacción, ¿no? Entonces ahí es donde creo que nos podemos atorar un poquito pues, si no tenemos claro el resto. Una de las partes que me parecen muy importantes en esto que están viendo en pantalla es relacionar todo esto que acabo de decir como introducción al texto, todo esto relacionarlo directamente con los textos que vamos a leer y con los textos que vamos a analizar. Tengan en cuenta siempre, por favor, que son textos antiguos, entonces puede parecer gracioso en algún momento y puede que para ustedes no sea gracioso. Entonces esa parte es la que deben ser un poco pacientes, pero también deben ser indagadores, deben buscar, deben ser curiosos para buscar la mejor forma de analizar un texto literario y no solo quedarse con lo que les están preguntando, como en este caso serían los textos generales, ¿no? Más bien las actividades integradoras. Para avanzar un poco, voy a explicar de manera rápida la actividad integradora 5, que se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Aquí está, ahí va. En ese caso, déjenme ver, perdón. Ya va. En ese caso, primero tienes que leer Aristófanes y también tienes que ver la reseña. Hay una reseña que se puso en la actividad, al inicio de la actividad, antes de descargar este documento, este formato, hay una actividad que se colocó y que a ustedes les va a permitir saber cuáles son los lineamientos, de qué trata completamente Las Nubes. También en Frankenstein la semana pasada les pasó lo mismo, les pusieron, primero les explicaron, lo que intenta hacer la plataforma es explicarles por qué se puso Frankenstein primero y después por qué se puso el fragmento. En ese caso les preguntan qué es el argumento, no vas a saber qué es argumento hasta que no hayas revisado el material que se llama fondo y forma. Después cuando dice quiénes son los personajes, también va a decir quiénes son los personajes que están ahí. No me basta con que digan quiénes son los personajes, sino cuál es su función en la historia. Por ejemplo, el papá es el papá, es aquel que es débil, es aquel que quiere que su hijo ya no tenga deudas, lo manda a la escuela y al final le sale el tiro por la culata, como se dice vulgarmente, porque no le funciona lo que intentó hacer, y esa es la idea de la comedia, que sea un poco irónico. Después, características que identificas en los personajes, me vas a decir la personalidad, ¿no? Es fuerte, es líder, no es líder, etcétera. Esas son características de una personalidad. Situaciones graciosas o divertidas que hay en la historia, me lo vas a poner y qué situaciones identificas. Todos esos que estoy mostrando en la pantalla tienen que tener 5 renglones de extensión, repito, 5 renglones de extensión como mínimo, de lo contrario no estará completa su texto y no habrá la calidad necesaria. Si me pones quiénes son los personajes y me haces un listado, no me estás argumentando que conoces los personajes, los tipos de personajes, cómo se comportan. Los tipos de personajes también los puedes encontrar en el material de la semana número 1 que se llama Fondo y Forma. Es muy importante, ¿no? Después ya que lo tienes, ya que hiciste estos de 5 renglones, vas a donde dice, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral, escribe un cuento de una extensión entre 10 y 15 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado a tu contexto actual. Organiza la estructura, cuento, genera ideas ordenadas, establece objetivos, escribe tu texto. Reflexiona cómo sería Strepsiades, cómo sería Sócrates, qué se criticaría, etc. Y después vas a grabar un audio, vas a pegar el enlace, vas a asegurarte que el audio se escuche, porque eso es importantísimo. Y después de eso vas a escribir un texto, un cuento, que nos marque
la estructura adecuada, de acuerdo con la estructura adecuada, y mejorarlo en comparación con lo que hiciste en la forma oral. Recuerden, el primero, el video, el audio es platicado. Este ya no, este sí es un poco más formal, debe tener herramientas literarias formales, y el otro es un poco más informal, como si fuera platicado, ¿no? Ya que hiciste eso, dice, ¿qué tan difícil es trasladar la historia al contexto actual? Me vas a contestar 5 renglones, por favor. En el A, B y C de la pregunta número 3 son 5 renglones de cada respuesta. Mientras podemos aprender, mientras reímos o nos divertimos, respondes. ¿Qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? Y me respondes, ¿no? También, esas son básicamente las preguntas que hay ahí, y al final debes colocar referencias. Aquí tienes que colocar fuentes de referencias, y tus referencias son la reseña de las nubes, 1, las nubes, 2, y fondo y forma es la 3. Entonces, ahí me estás demostrando que leíste. Hay un gran problema, que ustedes solamente están contestando eso, no están viendo los videos, no están asistiendo a las sesiones y no están considerando que hay fuentes de referencia. Yo entiendo que puedan no asistir a las sesiones, eso no es problema. Lo que sí es problema es no verlas y no enterarse de información importante que te está afectando en este caso. Entonces ahí sí creo que es importante que ustedes revisen, porque si no van a tener un pequeño problema a la hora de revisarlo, ¿no? Bueno, ¿qué más sobre esto? También que esa sería básicamente la información sobre la actividad integradora número 5. Y una vez que ustedes la tengan completa, van a revisarla para poder subir sus actividades. Quería mostrarles sobre esto. Déjenme ver, por favor. Bueno, sí, ya me acordé. Quería mostrarles este video que se llama Adaptación de un texto literario. Aquí está. Es decir, en la actividad integradora número 5 les están pidiendo que ustedes adapten un texto literario al contexto actual. Este video perfectamente lo sintetiza. Lo voy a adelantar un poco porque no tiene sentido que lo ponga completo, pero voy a adelantarlo, y ahí ustedes se van a dar cuenta de cuáles son los consejos más importantes para hacer mi adaptación. No tienen que, lo único, pueden cambiar todo, el lugar, el nombre, pueden cambiarlo. Lo que no pueden cambiar es el fondo. Es decir, si hay una pelea entre padres e hijos, o quieren darle, ustedes piensan que la moraleja es darle una lección a su hijo, entonces deben conservar esa moraleja cuando hagan su adaptación. ¿Cómo resolver conflicto? ¿Qué expresará como gente del pueblo? Dependen del tiempo y ofo. Lo que importa es más el mensaje acorde al momento, al contexto actual, que el de los personajes. Adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual significa adecuar los elementos para que se transmita un mensaje acorde al momento presente que está inmerso al público. Al adaptar, no necesitas respetar todos los elementos de las obras. Puedes modificar el habla de tus personajes, el vestuario, las referencias históricas. Incluso puedes modificar el final de la obra, quitar partes que no funcionan o que ya no le digan nada al espectador actual. En sí, ahora vamos a ver 2 tipos de adaptaciones de obras clásicas al contexto actual. Romeo y Julieta. En la adaptación realizada de cine, realizada por Baz Luhrmann, se modifica la época. Las familias Montesco y Capuleto son familias poderosas, implicadas en el poder y los negocios sucios. Se cambian las espadas por pistolas, se cortan escenas de la obra original y se respetan los diálogos de Shakespeare. Ricardo III. También de Shakespeare y adaptado a la época de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el personaje de Ricardo III, el ambicioso de poder, se traslada a la figura de Hitler. Con cambios en el vestuario, la época y con los diálogos de Shakespeare, tenemos una excelente adaptación de una obra clásica a otro contexto. Cobra especial relevancia al texto final, donde Ricardo III, en este caso Hitler, huye de sus enemigos y después de perder un tanque de guerra y un auto grita: "Mi reino por un caballo". Pasos para realizar una adaptación de una obra de teatro clásica al contexto actual.
Tomaremos como ejemplo el texto de Romeo y Julieta porque es muy conocida la historia. Dos jóvenes se enamoran, pero sus familias son rivales y su amor es imposible. Para poder estar juntos desafían al sistema. Julieta, con la ayuda de un fraile, hace un plan para casarse, haciendo creer a todos que murió, pero falla todo porque Romeo no se entera que la muerte de Julieta no es real. Lee la obra de teatro que piensas adaptar. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuáles son los conflictos secundarios? Piensa en el conflicto principal. ¿Cuál sería la situación equivalente a la época actual? En el caso de Romeo y Julieta puede ser que las familias sean de partidos políticos diferentes. El hijo de la familia del PRI, la hija de la familia Morena, o que sean competidores en algún negocio. Haz una lista de los principales hechos para que puedas trasladarlos a situaciones actuales. Por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta. La fiesta donde se conoce Romeo y Julieta puede ser la fiesta de los 15 años de Julieta o la fiesta de graduación de la preparatoria, porque ya nadie se casa tan joven como Julieta. Como ya no se usan espadas, la pelea entre Romeo y el primo de Julieta puede ser a puño limpio o con pistolas. En lugar de desterrar a Romeo, lo pueden mandar a estudiar o a vivir a otro país. En lugar de pedirle ayuda a un fraile religioso, Julieta puede recurrir a una amiga o a una maestra. En lugar de que falle el mensajero, falla la tecnología y no hay manera de comunicarse con Romeo, pero él se entera de la muerte por las noticias de la televisión. Modifica los diálogos para que el lenguaje sea actual y acorde con el personaje. Eso es todo. Espero que te haya gustado el video. Dale a like y suscríbete. Entonces con esto podemos apreciar, en este caso para la actividad, para cerrar con la actividad integrada número 5, dice, ¿qué vas a tomar o qué tomaste en cuenta para hacer tu adaptación? Esa es la pregunta que ustedes deben hacer y la tienen que contestar evidentemente a través de la actividad. Entonces van a hacer su adaptación, van a grabarlo y van a escribirlo y con base en eso pues yo voy a poder apreciar cuál es lo que tomaste en cuenta y lo que no tomaste en cuenta para hacer tu adaptación. Recuerden, es una adaptación a nuestro contexto actual y en ese video hay algunas recomendaciones sobre esto. Entonces eso es lo que me gustaría que observaran y que revisaran de manera más o menos profunda, ¿no? Si tienen dudas, por favor me pueden escribir directamente al chat, directamente al chat de la plataforma, perdón. Ahora vamos a pasar a la actividad integradora número 6, que se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas. Y en ese foro, que ahorita les voy a poner los requisitos. Aquí están. Recuerden que antes de empezar, los requisitos del foro, antes de empezar y para obtener una calificación alta, los requisitos son los siguientes. Todas las participaciones sin excepción deben llevar citas o paráfrasis y referencias, eso es obligatorio. Ahorita voy a hablar sobre eso, porque también en la anterior no están poniendo citas, ni paráfrasis, ni referencias, y en esta tampoco, a pesar de que es obligatorio en ambos casos. Obviamente ahí me voy a referir a eso. Luego, 5 a 8 renglones en más de 4 días, también me lo tienen que revisar, es decir, todas las entradas deben tener 5 a 8 renglones, no en el celular sino en la computadora, y más o menos unos 10 renglones de la computadora sería el equivalente que ustedes necesitarían para esto. Luego las reglas en etiqueta, no olvidarlas y seguir la ortografía. Sugiero seguir las cuestiones ortográficas, ¿no? También creo que es importante ahora sí revisar cuáles son las características que ustedes deben llenar o cubrir para el foro de integración literatura actual y experiencias estéticas. Se llama la actividad integradora número 6, que es lo mismo, y son las participaciones que ustedes, lo voy a hacer un poquito más grande, ahí está, creo que ya, las participaciones son esas, los tienen ahí. Es primera aportación, describe con tus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Segunda opción, comenta si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Y vienen dos textos, dos links que los vamos a revisar a continuación. Luego aquí viene tu tercera colaboración, explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de TICs. Es decir, sobre la segunda participación tienen que verlas, los links, y decirme si realmente puedes tener una experiencia estética o no. La cuarta participación opina sobre alguna aportación de tus compañeros de manera respetuosa y recomendándole siempre textos de referencia.
La última responde al planteamiento: se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. Me vas a decir tú, y la clave ahí dice justifica tu respuesta. Justificar la respuesta implica colocar referencias, tener 5 o 8 renglones y contestar una vez al día. Si no, ya están complicados. Si empiezan hoy, pues van a tener desafortunadamente una muy mala calificación. Si empezaron ayer o el miércoles, es menor, pero si lo hacen todo el domingo, por ejemplo, o un solo día, evidentemente eso es malísimo, porque no están poniendo sostener una secuencia, no están poniendo llevar una secuencia de textos. Entonces consulta la rúbrica para conocer cómo se evalúan tus experiencias. Vamos a revisar esto que está acá y les voy a compartir, por ejemplo, que es el primero de los sitios que ustedes deben visitar para determinar si esto que están viendo tiene una experiencia estética o no, como en la segunda participación. Comenta si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Ya saben qué es literatura, acabamos de ver un texto literario y no literario, y ustedes me tienen que marcar si tuvieron una experiencia estética con esto. Entonces, el primero de los links se llama WordChoice Belengach, y es como una especie de diccionario interactivo en la cual ustedes pueden revisar. Miren. Por ejemplo, poemas del agua. Si le doy clic, aparece. Vean, por ejemplo, aparece esto. Entonces ya le doy clic ahí y se supone que aparece algo. Ya está. Vean, aparece un poema alrededor. Si hago el otro, también está en francés, en inglés y en español. Ahí está en inglés, en francés, inglés y francés y en español. Entonces vean, este es un ejemplo de cómo ustedes tienen la posibilidad de revisar diferentes manifestaciones artísticas y determinar si son literatura, y si en caso de que sí sean literatura, pues revisar las corrientes estéticas que sean, ¿no? Aquí veo 22 mariposas rosas, mujeres vampiro. A ver, vamos a ver esta. Por ejemplo, están dando ejemplos nada más de lo que tienen que hacer. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, ahí. Aquí está. Entonces te va llevando en secuencias. Tedio, nueva, joven, insomnio, eterno, recuerdos, perpetuas. Es como que te va llevando en una cadencia que tú puedes compartir y revisar con todos los demás, ¿no? Entonces ahí sí, creo que es bastante positivo que ustedes vean otras manifestaciones. No siempre vamos a leer, no siempre son obras de teatro. En este caso es una propuesta distinta y como tal es algo para que ustedes revisen siempre, ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso, ese es un caso, revísenlo. En el otro caso estamos hablando de bestiario marino, que es un poco una relación con lo acuático. Le damos clic a uno de los peces y viene un poema, por ejemplo. Pez abisal. La biología marina enseña que, a mayor profundidad, la fauna se vuelve más espeluznante. Las hileras de colmillos se agudizan, los ojos crecen inexpresivamente. Las criaturas devienen monstruos por derecho propio. Ya se sabe, el fondo del abismo alberga la mayor obscuridad. Así, el alma humana. Así, el subconsciente. Súper, entonces veamos ahí algunos pensamientos que se asocian con esta página que se llama Bestiario Marino y que tú puedes encontrar fácilmente revisándolo, ¿no? Entonces vean aquí, por ejemplo, regresamos, no sé, si le doy clic a otro, ya aparecen otros. Entonces aquí voy bajando, ¿sí? Voy subiendo. Tal vez esto les parezca un poco raro, pero en general es bastante buena. Vean aquí, son cosas a las cuales no estamos acostumbrados.
Vean, aquí viene una palabra, texto, y después podemos cambiar. Todo asociado a lo marino, ¿no? Y todo tiene que ver con esto. Vean, son como poemas, pensamientos, reflexiones que se asocian con lo marino, y eso es bien interesante. Eso es lo que tienen que hacer en su segunda participación. En la tercera me tienen que decir si es posible que esto les genere experiencias estéticas o no es posible. La cuarta participación tienes que aportar sobre algún compañero, y la quinta responde si planteamientos se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura, y ahí me justificas. Una vez que me hayas justificado todo esto, puedes ponerlo. Recuerda los lineamientos del foro. Todas deben llevar citas, paráfrasis, referencias, 5 a 8 renglones, más de 4 días. Menos de 4 días, 4 días está penalizado, pero menos de 4 días está mucho más penalizado. Y también depende, pues, de la calidad de los textos, ¿no? Hay algunos que te implicarán mayor cuidado porque tengan bibliografía, referencias y demás, y hay otros que no. Y no olvidar, para finalizar, las reglas de etiqueta y la cuidado de ortografía, ¿no? Con esto vamos terminando tanto la actividad integradora 5 como el foro de integración, y me gustaría revisar ahora sí 3 videos que hablan sobre las fuentes de referencia. Son videos muy importantes porque ustedes no están colocando, en todos los casos, no están colocando fuentes de referencia, y a mí me importa muchísimo porque eso les resta muchos puntos. Con la nueva rúbrica que les enseñé en las semanas 1 y 2, en las sesiones 1 y 2, nos podemos dar cuenta que es súper importante colocarlas, el texto, ¿no? Colocar en los textos citas y referencias. Voy a cambiarle, voy a poner uno que se llama la importancia de las citas bibliográficas, y ahí vienen tal vez qué son, ¿no? Voy a poner primero de las referencias bibliográficas. Yo estaba en lo correcto. Después la importancia de las citas bibliográficas, y luego citas y referencias, ¿va? Con esto vamos a cerrar la sesión del día de hoy, para que ustedes reflexionen a partir de lo que no han hecho en las fuentes de referencia. Se tienen que poner de manera obligatoria, y aquí explica por qué. En el ámbito académico, cuando elaboramos un texto o hacemos una investigación, es esencial que se incluya la postura de otros estudiosos afines al tema que se ha escogido. De este modo, nuestro escrito resultará más serio y consistente, puesto que reconoceremos el trabajo previo realizado sobre el tema y facilitaremos que las personas que lean nuestro escrito puedan consultar las fuentes originales. Para lograr este objetivo, el uso de la norma APA ayuda a respetar la propiedad intelectual y dar crédito a otros autores, respetando su aporte a nuestro trabajo, por lo que constituye una herramienta fundamental y un requisito en los estudios superiores. ¿Y qué son las referencias en la norma APA? Se trata del listado con información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida en un trabajo o complementarla en caso de ser necesario. Así, todos los autores citados en el cuerpo de un texto deben coincidir con la lista de referencias del final. ¿Qué diferencia existe entre las referencias y la bibliografía? La bibliografía corresponde a las fuentes o documentos consultados cuya información, si bien sirvió como fundamento para realizar nuestro trabajo, no fue incorporada a modo de cita. Las referencias, en cambio, indican el detalle de los textos que han sido citados en nuestro trabajo. Según la norma de estilo APA, solo se deben incluir las referencias y no la bibliografía. ¿Qué aspectos se deben considerar al momento de incluir las referencias? Entre los aspectos que debes considerar para elaborar las referencias se encuentran los siguientes. 1. Seleccionar formato de documento. Debes preguntarte si tu fuente es impresa o digital, ya que el modo de presentar las referencias será distinto dependiendo del formato del texto. 2. Selecciona tipo de documento. Debes tener en cuenta si es un libro, artículo, revista, ponencia, publicación, etc., ya que ello cambia la forma en que se presentan las referencias. 3. Identificar los datos del documento. Es necesario reconocer los elementos correspondientes especialmente a autor responsable, la fecha en que se publicó, el título y el enlace para recuperarlo. ¿Cómo se ordenan los datos en la lista de referencias?
Las referencias se presentan al final del documento y se ordenan alfabéticamente acorde al primer elemento. Deben iniciarse en una página nueva y llevar el título Referencias. Tiene el formato de sangría francesa, la primera línea al ras del margen izquierdo y las siguientes con sangría. Recuerda, la importancia de las referencias radica en que utilizarlas constituye un acto de honestidad intelectual. Al mismo tiempo, proporciona fiabilidad a un trabajo, pues permiten al lector verificar de dónde proviene la información. Para conocer más sobre el uso de referencias en la norma APA, séptima edición, te invitamos a visitar el sitio de la biblioteca de Duoc UC, con el objetivo de que puedas acceder a recursos que ayudarán a realizar esta tarea. Bueno, vamos al segundo, que es más o menos parecido. En el contexto de la educación superior, la incorporación de citas en un trabajo académico no es una elección, sino una exigencia. Esto significa que citar es una acción indispensable de la producción textual, pues permite, por ejemplo, comparar o contrastar con los conocimientos existentes a partir de nuestros propios hallazgos, ideas u opiniones. Además, permite evidenciar la realización de un trabajo original, auténtico y fiable. ¿Qué norma de estilo de citación se propone utilizar en Duoc UC para la realización de trabajos académicos? APA, ya que se destaca por ser una de las más reconocidas para la transmisión del conocimiento científico y académico. No es la única norma de estilo, pues también existen otras como MLA o Vancouver, que tienen el mismo objetivo que APA. Esta variedad depende de las distintas ramas de la ciencia y o disciplinas. Así, las comunidades científicas establecen libremente la forma de presentar la información utilizada en nuestros trabajos. ¿Qué función cumplen las citas al incorporarlas en un trabajo académico? Entre las principales se encuentran las siguientes: definir algún concepto, ilustrar puntos de vista diversos, justificar o respaldar ideas propias, rebatir ideas u otros trabajos, etc. ¿Cuántas formas de citar existen? Básicamente, dos formas. La primera se conoce como cita textual o directa, lo que significa que se presenta de forma literal, tal cual se presenta en el texto de otro autor. La segunda se denomina cita parafraseada o indirecta. Esta consiste en escribir con nuestras propias palabras lo que el autor de otro texto señala. Si quieres aprender a citar de acuerdo a estas dos formas, visita en el sitio de Biblioteca Duoc UC la sección Apoyo al estudio en citas y referencias. Recuerda que saber citar es una habilidad clave que te permite dar cuenta de un conocimiento de forma ética y segura, asegurando el correcto uso de la información. Y el último, que tiene que ver con citas y referencias. Ahora sí es un poco más profundo que el anterior. Con un fin específico de una manera eficiente y ética forma parte de las competencias informacionales. En el contexto de la enseñanza superior técnica profesional, es clave desarrollar este aprendizaje, pues está relacionado a la generación de un nuevo conocimiento. Pero, ¿qué significa saber usar la información? Si partimos de la consideración de que todo conocimiento nuevo se construye en base a información que ya fue formulada antes por otros autores, se entiende saber usar bien la información como dejar constancia de la autoría de cualquier idea que utilicemos en nuestros trabajos. Si no se realiza esta acción, se incurre en plagio, concepto referido a la copia de ideas ajenas presentadas como si fueran propias. Entonces, ¿cómo podemos incluir ideas presentadas en la obra de otro autor en un trabajo nuestro? Principalmente incorporando citas. Para hacerlo correctamente, el documento que utilicemos debe presentar datos clave como autor, nombre y año de la publicación, ya que deberá dar cuenta de ello en nuestro trabajo. Por esto, se recomienda utilizar información encontrada en Google Académico, Biblioteca Digital Duoc UC y bases de datos, pues la mayoría de los textos alocados aquí contienen estos antecedentes. Pero, ¿cómo citamos? Podemos hacerlo de dos formas. La primera de ellas se conoce como cita directa o textual y consiste en copiar las palabras exactas señaladas por el autor del texto que utilizaremos, utilizando comillas o un párrafo aparte.
dependiendo de la extensión. Por otra parte, la segunda se denomina cita parafraseada o indirecta y se elabora resumiendo las ideas formuladas por el autor del texto utilizado. ¿Por qué es tan importante citar en el contexto académico? Además de evidenciar la realización de un trabajo original, auténtico y fiable, demuestra seriedad en el tratamiento del tema mediante la revisión e incorporación de ideas formuladas por otros autores. Además, otorga credibilidad a la información aportada, siendo posible la verificación de su origen. ¿Y qué son las referencias bibliográficas? Estas indican el detalle de los textos utilizados para la realización de nuestro trabajo. Cada vez que se hace una cita en el documento, se debe agregar a la lista de referencias. Entre los datos más destacados de cada elemento incorporado están los apellidos y nombres del autor, año y título de la publicación, edición, lugar, editorial, número de conexión, link de la página, etc., fundamentales para identificar el recurso usado por el autor. ¿Existen normas referidas a la creación de citas y referencias? Sí, y se conocen también como sistemas de citación. Entre las más utilizadas se encuentran ISO, de carácter multidisciplinario, MLA, creado para el área de humanidades, Vancouver para el área de salud y APA para el de ciencias sociales. ¿Qué normas se propone utilizar en Duoc-UC para la realización de trabajos académicos? APA, ya que se destaca por ser una de las más reconocidas para la transmisión del conocimiento científico y académico. Esta norma se encuentra detallada en un manual que se renueva periódicamente. ¿Existen herramientas que permitan crear citas y referencias en este u otros formatos? Sí, una de ellas las encontramos en Word mediante la opción Referencias, ubicada en la barra de tareas. Una vez allí, se debe ir a Estilo y seleccionar APA. Luego, hacer clic en Insertar cita y completar los datos que permitan generar la cita. Por último, para agregar la referencia, cliquear en Bibliografía, seleccionando la primera opción. Otra opción es la que ofrece el portal de bibliotecas Duoc-UC, que entrega la referencia lista del documento consultado. Para poder acceder a esta, debemos hacer clic en el botón rectangular naranjo ubicado a la derecha del resultado, que dice Citas bibliográficas. Entre las alternativas desplegadas, podemos escoger entre APA, Chicago, Harvard, MLA y Turabian. Por otra parte, existen los gestores bibliográficos online, que permiten importar referencias externas de diferentes fuentes, acceder a bases de datos en línea, catálogos de bibliotecas y buscadores, exportar las referencias internas, insertar citas y bibliografía mientras se está escribiendo y compartir con otros usuarios las referencias bibliográficas. Entre los más destacados se encuentran Zotero, Mendeley, EndNote Web y RefWorks. Para finalizar, recuerda que saber usar la información es una competencia directamente relacionada con la construcción de nuevos conocimientos, aspecto clave en nuestra institución, que promueve una formación de calidad y excelencia. Por ello, te invitamos a visitar http://www.duoc.cl/biblioteca. Súper, con eso terminamos esta sesión. Muchas gracias por su asistencia y también por ver los videos y espero su colaboración. Este último aspecto me parecería particularmente interesante e importante porque implica una cosa con la cual voy a resumir ahorita, que es lo que me voy a despedir. Implica conocer la importancia de las fuentes de referencia y la citación y distinguir entre una y otra, paráfrasis. Tomar en cuenta, acuérdense, el resumen de hoy es tomamos en cuenta la sesión, vimos referencias, ojo con el video de experiencia estética, es importante, no olvidar requisitos del foro y seguir trabajando con fondo y forma, que es un requisito muy importante para la actividad 5 y que van a seguir usando documento, que van a seguir usando por varias semanas, ¿vale? Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana y que esté muy bien.